recibir información de última hora, esta es información urgente, que indica que el FBI había recibido 2 reportes de amenazas que fueron recibidos por esta agencia sobre la persona que accionó esta arma de gran calibre y que fue quien se le acusa de ser responsable de esta balacera. Esto es en base a información proporcionada a CNN por una fuente, y dice que había un mensaje en YouTube sobre la persona que estamos viendo en pantalla, que fue el presunto responsable de esta balacera. No hay detalles sobre la segunda amenaza, y en ambos casos el FBI no compartió esta información con las autoridades locales, y no está claro todavía si el FBI identificó al sospechoso como la misma persona que había hecho las amenazas en YouTube. Entonces, es de lo que estábamos hablando anteriormente, Gustavo, de que había no solamente el testimonio de los amigos, de sus compañeros de clase en la escuela, de que era una persona que tenía tendencias a la violencia, sino que también estaba en redes sociales, amenazas muy claras como esta que se menciona en este último reporte de CNN, de que tenía la intención, o por lo menos así lo daba a conocer, de actuar en una forma violenta, de agredir y de dispararle a una escuela. Y bueno, es un ejemplo en el que una persona en estos tiempos en los que se nos dice que si hay algo sospechoso, vemos algo sospechoso, hay que reportarlo, cumple ese espíritu de la intención. Ahora hay que ver cuál fue el siguiente paso que hubiera dado el FBI, si es que le dio seguimiento, en qué paso iba esa investigación. Y lo más importante es lo que dice nuestro reporte que acabamos de recibir: cómo se compartió esa información con las autoridades legales, porque el FBI puede hacer una investigación muy extensa, pero si el sheriff, la policía, que muchas veces está dentro de las escuelas, los sistemas educativos, tiene sus propios departamentos de policía, o son departamentos compartidos con las agencias locales, si ellos no tenían esa información, no sabían que pudiera haber un peligro inminente para los alumnos, o quizá tratar de buscar una otra manera de ayudarlo para tratar de evitar esta masacre. Estaban mencionando aquí en Atlanta, hace 4 años más o menos, hubo un incidente en el que un hombre, también con un arma de alto calibre, con una gran cantidad de munición, llegó a una escuela, middle school, con la intención de disparar. En la entrada se encontró con una maestra que comenzó a hablar con él, a decirle de los problemas que ella había tenido en su vida, de los retos que ella enfrentaba, y de esa manera pudo detener al pistolero, evitando una masacre. De hecho, hay una película que se está haciendo al respecto, pero es un ejemplo en el que quizá, si se llega a hablar con una persona que tiene estas tendencias antes de que agarre el arma y dispare el gatillo, se pudieran evitar este tipo de problemas. Son muchos los temas que hay que discutir. Obviamente no hay que quitarle seriedad a lo que sucedió, pero si se identifican los problemas, si se establece un protocolo que pueda seguirse en todos los niveles, quizá ayude. Si no se van a cambiar las leyes de posesión de armas, que es muy difícil en un país donde la tradición de posesión de armas está tan arraigada, pudieran establecerse algunos controles para la compra, pero nunca se van a eliminar totalmente las armas. Sí. Quizá puedan ayudar. Y es a veces lo que muchos de nuestros televidentes en América Latina nos preguntan, ¿no, Gustavo? ¿Cómo es posible que en Estados Unidos el gobierno no puede tomar la decisión de quitarle las armas a la gente con una ley y ya se acaba el problema, ¿no? Pero Estados Unidos tiene una tradición desde su fundación de que se le permite al ciudadano que tenga el poder de tener armas, y no es tan sencillo como hacerlo de esa forma. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que vivimos en una sociedad de libertades civiles en donde no se puede, por una parte, prohibirle a una persona que haga amenazas hasta cierto punto, pero por otra parte tampoco se le puede impedir a una persona, sobre todo en los estados en donde la ley lo permite, que posea armas de fuego, incluso las armas como las que se utilizaron en esta masacre, como las que se han utilizado en otras masacres, Gustavo, que uno pensaría
que no es necesario para una persona que se dedica a la cacería como deporte, para una persona que se dedica a utilizar las armas para practicar el tiro al blanco, que no es necesario tener un arma semiautomática de alto calibre, pero es la realidad de Estados Unidos, es una realidad con mucha historia, con mucha tradición y es muy difícil cambiar esto. Ahora, ¿qué se pudo haber hecho, Gustavo? Esa es la gran pregunta. ¿Qué se pudo haber hecho si se hubiera comunicado el FBI con las agencias locales? Ese es el caso, pero también el punto de por qué tener un arma de alto calibre. Lo que la Constitución dice es de que no se le puede evitar a los ciudadanos crear una milicia bien armada. Esto era la intención de protegerse contra la tiranía del gobierno, que el ciudadano de los británicos específicamente. En aquel entonces eran los británicos, pero con la intención en el futuro de que no llegara otro gobierno a imponer en contra, a una tiranía en contra del gobierno. Si te pones a analizarlo por ese lado, una milicia bien armada tendría que estar con armas al calibre del gobierno que pudiera ser el atacante. Los argumentos son muchos de que por qué sí o no, pero todo está basado en la Constitución. La segunda enmienda a la Constitución ha sido ratificada varias veces por la Corte Suprema. Es algo que muchos ciudadanos quieren que se respete y es algo que, aunque algunas veces las encuestas, especialmente después de una tragedia como esta, indica que pudieran agregarse los límites a las compras, a la distribución, a la cantidad de armas, al tipo de armas, sería muy difícil que alguien venga y diga, alguien puede decir, esta masacre pudo haberse hecho con una pistola calibre 22, si es alguien que la sabe usar. El tipo de arma quizá a veces es irrelevante, ciertamente una arma de alta capacidad dispara más rápido. Vemos una cosa que también me llamó la atención ayer, es el número de muertos tan rápido comparado con los heridos, lo que quiere decir que el calibre de la bala fue más mortal que si hubiera sido un arma de bajo calibre. Y difiero un poco contigo en eso, Gustavo. Ha disparado 22, ha disparado la AR-15. La diferencia en el daño que se le puede hacer a una persona es bastante grande. Pero la gente me empieza a escribir a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomosCNN, con observaciones, con preguntas. Por ejemplo, me dice una persona, ¿qué decirle a nuestros hijos? ¿Cómo cuidarse ante semejante peligro? Realmente estoy consternada, que refleja un poco el sentir que ya hacías anteriormente, Gustavo, como padre de familia que tiene una hija que va a una escuela. Me dice otra persona, qué difícil es transmitir noticias tan dolorosas, fuerza a esas familias, algo que refleja el sentido que muchas personas han hecho a través de redes sociales, mensajes que hemos recibido en las últimas 24 horas. Bueno, ni siquiera hace todavía 24 horas de esta masacre, pero es un hecho que ha consternado a mucha gente también en nuestros países de América Latina, para quienes es muy difícil entender qué fue lo que pasó. Para quienes se acaban de unir a nuestra programación, quiero recordarles que estamos en cobertura especial a raíz de la masacre ocurrida ayer en la ciudad de Parkland, en el estado de la Florida. Estamos esperando una conferencia de prensa